Buenas noches, amados hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo damos inicio a este culto de la Semana del Hogar Cristiano, cuyo tema general ha sido Mi familia al servicio de Dios. Y en esta noche la dirección del culto está a cargo de la mesa directiva de la congregación. Y vamos a iniciar, hermanos, cantando con mucho gozo el himno número 14. Santo, santo, santo. Dios y bendito Padre Celestial, que moras en el cielo, en la tierra y en todo lugar, te damos gracias, Padre, porque tú eres grande, porque eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque en este día podemos estar en tu casa de oración.
has encaminado nuestros pasos hasta este lugar y permites que algunos hermanos también estén conectados, Señor, a través de diferentes redes y plataformas, Padre. Gracias por esta oportunidad y porque, Padre Santo, te pedimos humildemente que tú aceptes este culto a tu nombre. Perdona, Padre, limpia todo aquello que hay en nosotros que no te agrada, Señor, sea de palabra, de pensamiento, de sentimiento, Señor. Límpianos, Padre, y permite que este culto llegue hasta ti. En este momento, Señor, también te suplicamos que tú ocupes el lugar que te corresponde, Señor. Es tu casa, Señor, somos tus hijos. Acompáñanos, Padre Santo, está tú aquí, Señor, y permite, Padre, que tu Santo Espíritu nos una en espíritu, Señor, para alabarte. Bendice, Señor, los cantos, bendice la lectura de tu palabra, bendice la exposición de tu palabra, Señor, a quien ha de enseñarla, Señor, también da tu bendición, Señor. Y Padre Santo, permite que podamos estar unidos en alabanza a tu nombre, que nada nos distraiga, que nada quite, Señor, el interés en esta enseñanza tuya, Señor. Te agradecemos todo, Señor, y te lo pedimos suplicándote también para que si algunos otros hermanos tienen en su corazón, Señor, conectarse o estar en tu casa, Señor, tú permitas que así sea hecho, Señor. Danos a todos la oportunidad de alabarte en esta hora, Señor. Te lo agradecemos todo y te lo suplicamos humildemente, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tenemos, hermanos, una lectura unida en el Salmo número 100. Salmo número 100, para leer de una forma unida. Con toda reverencia, hermanos, aquí cada quien que esté en su hogar. Hacemos la lectura de la palabra de nuestro Dios. Salmo 100, que dice: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su acatamiento con regocijo. Reconocer que Jehová, Él es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con reconocimiento, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Amén. Continuamos alabando a nuestro Dios ahora con el himno número 295. Danos un bello hogar. Himno 295.
lectura alternada, hermanos, la encontramos en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 3, para leer todo el capítulo. Primera a los Corintios 3, todo el capítulo, dice el primer versículo de una forma alternada. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no podíais, ni aún podéis ahora. Porque todavía sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos y contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo Sergio soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Ministros por los cuales habéis creído, y eso según que a cada uno ha concedido el Señor. Yo planté, Apolo regó, mas Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros, coadjutores, somos de Dios, y vosotros labranza de Dios sois, edificio de Dios sois. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno vea cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si alguno edificare sobre este fundamento oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, La obra de cada uno será manifestada, porque el día la declarará. Porque por el fuego será manifestada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego hará la prueba. si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno fuere quemada, será perdida. Él empero será salvo, mas así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno violare el templo de Dios, Dios destruirá al tal, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie os engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros parece ser sabio en este siglo, hágase simple para ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es necedad para con Dios, pues escrito está, el que prende a los sabios es en la astucia de ellos. Y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Amén. Que el Señor nos siga bendiciendo a través de la lectura de su palabra. Es el momento, hermanos, de escuchar el tema de esta hora. Bajo el tema general en la semana hemos estudiado Mi familia al servicio de Dios. El día de hoy corresponde el tema La calidad del servicio a Dios. Y está a cargo de nuestra hermana, señora misionera Lidia Hernández. Bienvenida, hermana. Muchas gracias, hermanos. Buenas noches. Agradezco a Dios, hermanos, porque nos permite estar con ustedes y compartir su palabra en esta hora de la noche. La palabra de nuestro Dios nos dice en 1 Corintios, capítulo 3, la lectura que se ha llevado a cabo de manera alternada. El versículo 9, la palabra de Dios dice así:
porque nosotros, coadjutores, somos de Dios, y vosotros labranza de Dios sois, edificio de Dios sois. Algo muy importante que llama la atención en este versículo es que dice la palabra de Dios, edificio sois. La palabra de nuestro Dios, hermanos, en esta noche tiene como propósito verse la calidad de, digamos, del servicio a Dios. Y la palabra calidad, hermanos, es el sinónimo de la condición y categoría y también su categoría o a su vez la clase y particularidad de lo que es el servicio a Dios. Como pueblo de Dios, tomemos digamos, tenemos una particularidad como iglesia presbiteriana, como iglesia de Dios, porque nos permite que aún nosotros todavía podamos ofrecer culto a Dios, digamos, de manera reverente, de manera ordenada, y aún todavía nos da la oportunidad de estar pues en la casa de Dios, de mantener lo que es la Biblia, el himnario como parte del culto, ya que muchas iglesias pues han dejado todas estas, digamos, estos elementos que son importantes para la vida de un cristiano. Pero también podemos ver, hermanos, que lo que dejó la pandemia, ¿qué dejó la pandemia del 2020, hermanos? Dejó sus grandes estragos, ya que muchos de los cristianos se enfriaron y dejaron de asistir y dejaron de cumplir sus deberes. Y esto nos da muestra sobre todo de que pues los tiempos que el Señor Jesucristo nos habla, de que la maldad incrementaría con respecto a lo que dice Mateo 24, versículo 12, dice así de la manera siguiente. Dice así, hermanos, Mateo 24, 12. Y por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se resfriará. Esto es lo que dejó la pandemia del 2020. Muchos hermanos se enfriaron, dejaron de asistir, y a raíz de la pandemia, hermanos, fue como un cambio drástico, porque pareciera que nos metieron en una cajita y cuando salimos nuevamente a la luz, todo había cambiado, si ustedes se dan cuenta. Todo, digamos, pareciera que era un sistema nuevo el que estábamos viviendo. Y todo esto trajo, digamos, trágicas consecuencias en la iglesia del Señor, porque hasta hoy día hay hermanos quienes aún se resisten regresar, aún su pereza, aún su frialdad los intimida, y es un obstáculo que les impide estar, digamos, sirviendo en la obra de Dios. El tema que corresponde el día de hoy es ver calidad, y la calidad dice del servicio a Dios. Cuando hablamos de calidad, hablamos de las condiciones, de cómo nosotros debemos de servir a Dios, la categoría al que tenemos que llegar y la clase sobre todo. Y todo esto, hermano, es algo particular que nosotros hemos dejado de ser porque somos una iglesia cristocéntrica. Y digo, la pandemia trajo grandes estragos trágicos, y que muchos de ellos pues es de veras fatal, porque vemos también que a raíz de esa pandemia la tecnología se desató, y la tecnología ha traído ¿qué cosa? Que nosotros nos distraigamos de servir a Dios, que nosotros nos apartemos de lo principal, de lo primordial, que es servir a Dios. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, hermanos, lo que hace, por ejemplo, la tecnología es buena, pero ¿cuántos de los hermanos
lo primero que llevan a la casa de Dios es el celular. Lo primero que meten en la bolsa es el celular. No pueden salir sin el celular. Y tanto es así, hermanos, que a veces está la predicación y nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, los niños, con tal de que no lloren, con tal de que no den lata, se les da el celular y estando en la casa de Dios. Y esto ha relajado mucho la vida cristiana y nos ha llevado a enfermarnos como iglesia de Jesucristo, o ha enfermado a muchos hermanos. Cuando nosotros hablamos de calidad, estamos hablando de esa condición que debemos de tener cada uno de nosotros. Y es importante que nosotros tomemos en cuenta la palabra de Dios, porque ahora en vez de dar servicio, un servicio de calidad, un servicio de mejor a nuestro Dios, le estamos dando migajas. Es decir, se deja ver mucho, hermanos, la apatía, se deja ver mucho la indiferencia, se deja ver la falta de amor por la obra de Dios y los cultos, a veces hasta los niños, jóvenes, adolescentes y aún nosotros como adultos, pareciera que los cultos son aburridos. Pero no es ni el predicador, ni es el orden de cultos, sino es la enfermedad espiritual que se está viviendo en la iglesia. La palabra de Dios, cuando estamos viendo el temario de esta semana del hogar, dice, mi familia al servicio de Dios. ¿Qué tan importante es esto, hermanos? No sé cuántas de las familias hoy tienen la bendición de estar allí en la iglesia. Digo, cuando hablamos de familia, hablamos de padres e hijos, porque la familia lo componen padres e hijos. Y entonces la familia debe de estar, ¿qué cosa? Sirviendo al Señor, debe de estar en la casa de Dios. Tienen que aprender a apartar el tiempo para servir a Dios. Y esto también es algo tan complicado porque ahora las familias no se ven unidas, sino se ven que cada quien está viviendo por su lado. A veces el hijo es el que llega temprano a la iglesia, a veces es el padre. Antiguamente, hermanos, la familia completa llegaba y tomaba sus bancas, sus lugares. Y ahora no, ahora vemos al padre en un lugar sentado, el hijo en otro lado, y a veces podemos justificar muchas cosas. He escuchado de padres que luego se les pregunta, ¿y por qué su hijo no vino a la iglesia? Y los padres justifican al hijo porque lo primero que dicen es que se quedó haciendo tareas. No terminó su tarea y se quedó a hacer la tarea. Fíjense, hermanos, los padres, ¿a dónde hemos llegado? Disculpando la palabra, yo siempre le digo a mi hija, siempre los viernes en la tarde, ¿tienes tareas? Ponte a hacer tareas porque el domingo es día del Señor y no quiero que me presiones de que vámonos ya, porque en la iglesia hay muchas actividades y debemos de estar ocupados en la obra de Dios. Pero cuando un padre ya justifica a sus hijos de que se quedó haciendo tarea o no terminó la tarea, ya está mal, ya van por mal camino. La palabra de Dios en esta tarde, hermanos, nos invita sobre todo a que si somos un edificio, como edificio de Dios debemos de estar cultivando la calidad del servicio a Dios. Y la calidad del servicio a Dios, hermanos, se basa en la fe verdadera que se tiene en Dios. En eso se basa la calidad, lo bueno, lo mejor de servir a Dios. Cuando nosotros tenemos fe, nuestra fe es lo que va a llevar a que nosotros sirvamos verdaderamente a Dios con todo nuestro corazón. La palabra de Dios en Hebreos 11:6 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora bien, si una persona que no tiene fe, es ilógico, hermanos, que agraden a Dios. Pero si nosotros como iglesia, que hoy estamos aquí reunidos, somos hijos de Dios y conocemos a Dios, por lo tanto tenemos fe. Porque si no hay fe en nosotros, lógicamente que la palabra de Dios no va a hacer su efecto en nuestras vidas.
porque claramente dice él, sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso debe haber una gran necesidad o menester, o es menester que todo el que se allega a Dios crea que le hay. Toda persona que se llega a Dios es importante, es necesario que crea, ¿sí? Que crea en Dios. Hoy ustedes, por la gracia de Dios, están en el templo. Y cada uno de ustedes, hermanos, deben de tener fe. ¿Y deben qué? Porque es menester que todo el que se allega a Dios. Hoy esperemos que los que se han allegado a Dios, los que han acudido a la casa de Dios en este día, realmente estén ocupando los primeros lugares. Porque de eso se trata, el que se llega a Dios. La palabra de Dios dice que cuando fueres a la casa de Dios, acércate más para oír. Esa es una calidad de servicio. Es lo mejor que estamos dando. Que estoy ocupando el lugar primordial de tal manera que nadie me distraiga. Si se dan cuenta, hermanos, que muchas veces cuando nos sentamos hasta atrás, la gente nos distrae. ¿Por qué? Porque los que entran, salen, nos distraen, y si está la predicación, a veces se tienden los jóvenes y todo mundo salirse, entrar y salir, y a veces nos distraen. Por eso es importante escuchar la voz de Dios cuando dice, cuando fueres a la casa de Dios, acércate más para oír. De eso se trata la calidad de servicio a Dios. Manteniendo una fe verdadera en Dios. Cuando nosotros nos acercamos y creemos en Dios, hermanos, el propósito de todo ello es que vamos a ser galardonados, premiados. Una persona es premiada por un trabajo bien realizado. Si se dan cuenta, por ejemplo, los jóvenes no todos sacan el primero, segundo, tercer lugar en la escuela. Y hay quienes ni lo sacan, ¿verdad? Pero ¿quiénes sacan las mejores calificaciones? Aquellos quienes ponen atención, aquellos quienes dan lo mejor de su vida y que se centran en escuchar su materia. En este caso, nosotros como Iglesia de Cristo. Cuando nosotros vamos a la casa de Dios y prestamos oído a lo que se está diciendo, es porque realmente, hermanos, nosotros estamos dando lo mejor de nuestras vidas. Y todo esto va a llevar a que nosotros seamos galardonados, quiere decir premiados. Yo no sé si los jovencitos, los niños, los adolescentes que hoy están en la iglesia, cómo se sienten cuando van a premiar, digamos, a los primeros, segundo y tercer lugar y que a ustedes no les tocó. Y luego empezamos a cuestionar y decir, pero es que yo hice lo mejor, es que yo sí estaba bien, correcto y todo. Pero lo cierto es que las cosas que se ven dicen lo contrario. Si Dios fuera así, hermanos, o si la iglesia fuera así, que premiaran a los mejores, yo creo que a lo mejor le echaríamos ganas, ¿no? Pero no se trata de eso. Dios siempre va a premiar el bien que nosotros hagamos para la obra de Dios. Pero también por eso, también Santiago 2:17 nos dice de la manera siguiente, hermanos. Si alguno tiene su Biblia y gusta leer la palabra de Dios en esta noche, lo puede hacer, hermanos. Santiago 2:17. Dice la palabra de Dios, así también la fe, si no tuviere obras, es muerta en sí misma. Yo les decía al principio que la calidad de servicio se basa en la fe verdadera. Y Santiago nos está diciendo que la fe sin obras es ¿qué? Muerta. A lo mejor muchos dirán, pero yo sí tengo fe. Pero tu fe no está dando frutos, está muerta. Es decir, un cristiano que no está sirviendo
de manera correcta a nuestro Dios o no está sirviendo a Dios, que solamente está viviendo una vida de religiosidad, hermanos, está muerto. Y solo basta con mirar cómo se encuentran los sepulcros, cómo se encuentran los panteones. Todos los que yacen allí ya no pueden hacer nada, están muertos. Y muchos cristianos nos encontramos así. Si nosotros no estamos sirviendo, no estamos dando fruto, estamos muertos. Y es importante que la iglesia de hoy empiece a dar frutos. Porque un cristiano, hermanos, debe de servir. No debe esterilizarse, no debe paralizarse, no debe estar muerto. Tiene que aprender, tiene que ser constante y tiene que buscar la manera de que cada día dé lo mejor de su vida a Dios. Si realmente tenemos fe en Dios, es su deber que cada uno de ustedes sirvan a Dios. Tomemos muy en cuenta lo que nos dice Mateo 7:21, hermanos. ¿Quieren buscar Mateo 7:21? La palabra de Dios dice, si alguien lo quiere leer, Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Gracias, hermana. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor. Es decir, entonces, que todos los que van a la iglesia, realmente que no todos son del Señor. Y es ahí donde nosotros tenemos que vernos si realmente lo que estamos haciendo está siendo productivo. Si nuestra presencia es realmente agradable delante de Dios. Porque no todo el que me dice Señor, Señor, hace la voluntad, ahora sí que es de Él. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de Dios. Esto es muy duro, hermanos. A lo mejor nosotros lo vemos muy a la ligera, pero es una palabra muy dura. Escuchar esto del Señor, escuchar esto, pues una gran verdad y que duele. Porque tengo que analizarme, tengo que cuestionarme, tengo que ver si realmente estoy dando lo mejor, si realmente soy un cristiano de calidad. ¿Quién de ustedes no les gustan las cosas de calidad? Yo creo que la mayoría de nosotros nos gustan las cosas de calidad. No nos gusta cualquier cosa. Eso es lo mismo que Dios quiere y desea de cada cristiano, que dé lo mejor de su vida a Él. Porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Es una palabra dura. Dice, solo los que hacen ¿qué? La voluntad de Dios. Y fue algo que entendió, digamos, Josué, el caudillo. Que lo entendió porque, ¿cómo dice el texto base de esta semana del hogar, hermanos? ¿Quién recuerda? ¿Quién se lo memorizó? ¿Alguien me puede decir cuál es el texto base de esta semana del hogar? ¿Se escucha, hermano? Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, que yo y mi casa serviremos a Jehová. Gracias, hermanos. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Es algo que entendió bien Josué. Yo y mi casa serviremos ¿qué? A Jehová. ¿Sí? Él lo entendió bien, al grado de que se puso, por ejemplo, en medio del pueblo de Israel. Cuando ellos habían entrado a tierra de Canaán ya para disfrutar de todas las bendiciones que Dios tenía para ellos, llegó el momento más importante, la decisión más grande del pueblo de Israel para que ellos pudieran prosperar, para que ellos pudieran avanzar, para que ellos pudieran ser librados de todos los enemigos. La decisión más importante, hermanos, fue servir a Jehová. Y Josué así lo entendió. Yo y mi casa serviremos a Jehová.
¿Cuántos de ustedes, los que están aquí conectados y los que están en el templo, los que nos están acompañando por los medios o las redes sociales, cuántos realmente han dicho, yo y mi casa serviremos a Jehová? Toda vez, hermanos, que se refleja en que estamos dando frutos. Una persona que sirve a Dios, una persona que tiene una fe verdadera, una persona que su vida está dando lo mejor, es porque su reflejo de todo ello es que está dando buenos frutos. Una persona que no está dando fruto está dando un mal servicio. Y cuando nosotros damos un mal servicio, es ilógico, hermanos, que nosotros podamos dar buenos frutos. Vean lo que dice San Juan 15:5, hermanos. ¿Alguien le quiere dar lectura? San Juan 15:5. Si alguien lo tiene y gusta leerlo, hermanos, es el momento para que lo hagan. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que esté en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Gracias, hermano. Dice, yo soy la vid, ¿sí? Y vosotros los pámpanos, ¿sí? Fíjense, el lugar que nosotros tenemos, la raíz de toda ella es Dios. Y luego dice allí la palabra de Dios, y este lleva muchos frutos, porque sin mí nada podéis hacer. La evidencia de que estamos dando un servicio de calidad es que estamos dando frutos, porque la vid genuina, la vid verdadera, hermanos, es el que da frutos y honra a Dios y alegra al hombre. Y esta vid es el Señor Jesucristo, que honra a sus padres, que honra también a sí mismo, y mayormente cuando él estuvo en la tierra, honró, privilegió, alegró la vida de la humanidad. Mientras los creyentes somos pámpanos, hermanos, tenemos que aprender a dar frutos. Yo recuerdo que cuando estuvimos en la congregación de Fresnillo, Zacatecas, había una vid, había una parra de uvas. Y tenía unas, y cada año, que es el tiempo que empiezan a dar sus frutos, era una, digamos, una vid que daba unas hojas preciosas. Pero el tiempo, los años que estuvimos allí, nunca dio un fruto. Floreaba, pero nunca dio un fruto. Y un día le dije a uno de los hermanos, pues hay que quitar esta, digamos, esta parra, porque no, pues no da fruto. Y dijo, no, hermana, pero se ve bonito con sus hojas. Y se quedó allí, no sé si todavía existirá. Y a veces nos pasa a nosotros como cristianos. A lo mejor tenemos un follaje muy precioso. A lo mejor nos vemos muy bien en la iglesia. O somos maravillosos desde el aspecto exterior. Pero ¿saben qué es lo triste, hermanos? Que a veces no estamos dando los frutos. Y Dios no quiere que solamente nos veamos bonitos, hermosos, sino también lo que Él más desea es que nosotros demos frutos. Porque de nada sirve que tengamos una belleza, pero sin dar frutos. Es algo preocupante. Por eso los creyentes, que son los pámpanos, es decir, las ramas que fueron injertadas en la vid, que es Cristo, hermanos, deben de dar fruto. Pero los falsos cristianos son los que no llevan frutos y son malos pámpanos. Y tan malos son que a veces perjudican a los hermanos que están bien en la iglesia.
Por ejemplo, los jóvenes o los adolescentes. Hay jovencitos muy recatados que están sirviendo a Dios, pero uno que no es uno que es mal fruto, que entra y sale, que llega tarde y empieza a tomar las ideas, las costumbres de los otros y llega el momento que se alejan. Y eso es malo delante de Dios, porque es un cristianismo falso que no lleva fruto. Y lo peor de todo es que no les interesa dar frutos. Y Dios quiere que nosotros llevemos frutos. Un cristiano, un verdadero cristiano, hermanos, también se ve una de las características de un cristiano verdadero es que este cristiano es podado continuamente como las plantas. Las plantas cada año se podan, hermanos. No sé si ustedes sabían, pero el tiempo de la poda de los árboles es en el mes de febrero. Y cuando nosotros podamos la planta en esa época, cuando llega la primavera y empiezan a dar, digamos, sus pimpollos y empiezan a florecer. Por ejemplo, los rosales, si ustedes le cortan, por ejemplo, el fruto que da o que deja después de haber floreado, si le quitan todas esas manzanitas que están en él, les van a dar buenas rosas, les van a dar buenos frutos. El cristiano verdadero, hermanos, también es podado para que dé lo mejor de su vida. ¿Y cómo es podado la vida de un cristiano, hermanos? A base de las pruebas, a base de las tribulaciones, a veces de las enfermedades y muchas cosas que Dios utiliza como elementos para que nosotros seamos podados. Y cuando superamos todas esas pruebas, todas esas adversidades, esas tribulaciones, ese dolor, esa tristeza, todo eso, hermanos, cuando nosotros logramos superarlo, entonces vienen los frutos. Entonces damos lo mejor de nosotros. Un cristiano siempre continuamente es podado. No sé si en algún momento de su vida les han dicho, ¿y por qué a ti te pasan tantas cosas? Si sirves a Dios, si le alabas a Dios, si veo que llevas un cristianismo pues bien, o que veo que eres fiel delante de Dios, ¿y por qué te suceden tantas cosas? El mundo no lo entiende y la gente que no tiene a Cristo en su corazón o la gente que tiene vagamente a Cristo en su corazón no entienden que el cristiano tiene que ser podado a través de estas experiencias, porque estas experiencias nos van a ayudar a madurar y también a compartir la palabra de Dios, nuestras vivencias con otros, y otros van a creer y van a crecer. Por eso somos podados, así como las plantas. Y cuando Dios ha podado nuestras vidas, toda buena obra de los creyentes, hermanos, se reduce siempre para la honra y gloria de Dios. Así que no nos dé miedo cuando estemos pasando por alguna prueba, por alguna tribulación, por alguna enfermedad, por algún dolor, por muchas cosas, hermanos. Es señal de que Dios está haciendo un cambio en su vida. ¿Por qué? Porque quiere lo mejor de su vida. Quiere una calidad de servicio que usted le siga dando a él. No es que Dios no le ame. No es que Dios se ha olvidado de usted, no. Es la manera de cómo Dios, a través de nosotros, podemos llevar frutos que agraden y redunden para honra y gloria de Dios. Por eso el tema de hoy nos demanda condiciones en el servicio de Dios. La calidad del servicio a Dios, hermanos, se basa en la guía que es la palabra de Dios. Se basa en la palabra de Dios. Josué 1:7 al versículo 9, fíjense lo que Dios le está demandando a Josué. ¿Quieren leerlo, hermanos? Si alguien está por allí y quiere ayudarnos. Josué 1:7 al 9, por favor. Solamente te esfuerces y seas
muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendieres. El libro de aquesta ley nunca se apartará de tu boca. Antes, de día y de noche, meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios será contigo en donde quiera que fueres. Gracias, hermana. Fíjense, ¿en dónde se basa nuestra calidad o la calidad que Dios está mandando de cada uno de nosotros? En la palabra de Dios, tal como lo indica Dios a Josué. Debería, ¿qué cosa? ¿Qué le dice Dios a Josué después de la muerte de Moisés, después del luto que realizaron? El pueblo parecía estar, digamos, solo, y Dios vio el corazón del pueblo de Israel, que se sentían solos porque ya no estaba Moisés, y Dios le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. No te apartes a diestra ni a siniestra. Es decir, no te apartes a la derecha y no te apartes a la izquierda. Solamente ve hacia adelante, mírame a mí, esfuérzate y sé valiente. Toda vez para que fuera prosperado. Esa era la finalidad de esforzarse y ser valiente, para que él pudiera ser prosperado en todas las cosas que emprendiere o en todas las cosas que él hiciere. La palabra de Dios debería ser el centro principal de su vida diaria, de su vida cristiana. La condición es esfuérzate y sé valiente. Esto es en particular, hermanos, para los adolescentes, para los jóvenes, los cuales son los más propensos a dejar la palabra de Dios por toda la tecnología que se está viviendo, por todas las redes sociales que se han abierto, hermanos, y que está haciendo un veneno y que está haciendo estrago en la vida de los adolescentes y de los jóvenes, y por qué no de los niños. Y Dios les está diciendo, amados jóvenes, amados adolescentes y niños que están en este culto: esfuérzate y sé valiente. Que el libro de aquesta ley nunca se aparte de tu boca. Que el libro de esta ley nunca se aparte de tu boca. ¿Por qué? Porque cuando hicieres y cumplieres con ello, entonces serás prosperado. Ante todo, ante todas las cosas, esto nos debe de llevar a buscar la asistencia, la ayuda de Dios continuamente para poder entender su palabra divina. Y también, hermanos, para que al buscar la palabra de Dios busquemos la asistencia del Espíritu Santo en nuestras vidas y podamos entender los mandamientos y los preceptos que Dios tiene para cada uno de nosotros. No sea que nos pase lo de aquel hombre etíope. ¿Se acuerdan ustedes lo que dice Hechos 8, versículo 27 al 31? Aquel hombre etíope había ido a ofrecer adoración, pero de regreso a casa encontró un libro, iba leyéndolo en el camino, pero al leer no lo entendía. Y el Espíritu Santo utilizó a Felipe y le dijo: pásate a ese carruaje y explícale a aquel hombre las cosas que no entienden. Muchas veces nosotros no entendemos la palabra de Dios y necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Y para eso también, hermanos, necesitamos la ayuda de los siervos de Dios para aconsejarnos, para explicarnos las cosas que no entendemos, porque ellos fueron llamados para apacentar la grey de Dios, la grey del Señor, según Primera de Pedro 5:2. Ellos fueron llamados para realizar ese ministerio.
Cada vez que ustedes tengan una duda con respecto a la palabra de Dios, no se avergüencen de preguntar, por muy simple, por muy insignificante que pareciera ser una palabra, hermanos, investíguenlo. Yo aprendí de mi maestro, el presbítero José Luis Genis Bosmal, aprendí de él que aún si una palabra no lo entendía, agarra el diccionario y búscalo. Aclara tus dudas. Y siempre nos decía, agarra el tumbaburros, así le decía él. No le decía diccionario. Agarra el tumbaburros y busca, porque solamente así vas a aprender y vas a avanzar en la vida. Cuando nosotros no preguntamos sobre las palabras que no entendemos, hermanos, nunca vamos a prosperar. Y Dios quiere que prosperemos. Dios quiere que avancemos. Dios quiere una ¿qué? Calidad, ¿sí? Una calidad de cada cristiano. En tercer lugar, hermanos, la calidad del servicio a Dios es mediante las motivaciones correctas. Por motivación entendemos las acciones y los efectos que son los conjuntos de, digamos, de motivos que nos hacen actuar. En este caso nos hace actuar para servir a Dios, para servir en la obra de nuestro Dios. Porque todas las cosas que nosotros hagamos, lo hacemos para la honra y gloria de Dios, sin, digamos, sin ser presa del egoísmo, sin ser preso del egocentrismo, hermanos. La palabra de Dios recrimina cuando nosotros queremos ser, digamos, el centro de la atención del mundo, y eso no es bueno. Vean lo que dice Mateo 6, versículo 1 y 2. La palabra de Dios, ¿con qué claridad nos habla? Dice así, Mateo 6, o si alguien ya lo tiene, versículo 1 y 2, hermanos. La palabra de Dios dice así: mirad que no hagáis vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis merced de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues haces limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las plazas, para ser estimados de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Fíjense, la palabra de Dios lo que recrimina. Dios no quiere que seamos el centro. Que cada vez que hagas una buena obra, que cada vez que sirvas al Señor, que cuando pases a dirigir, que cuando pases a hacer una oración, que cuando pases a recolectar las ofrendas, que cuando pases a tocar el piano, que cuando te toca dirigir un himno, no lo hagas para que el mundo vea que eres mejor que todos los demás. No, siempre pensemos, hermanos, que todo lo que estamos haciendo es para honrar y glorificar a Dios. Porque si nosotros llevamos esa mentalidad de que es para glorificar a Dios, entonces Dios se agradará de ello. Pero cuando lo hacemos para que los demás vean, Dios no le agrada eso. Dios rechaza este tipo de cristianos y no tienen su recompensa. Lo peor de todo, por mucho que brillen, hermanos, no tienen su recompensa. Ahora bien, si tienen la oportunidad de hacer bien a alguien, que es nuestro deber hacer bien en todo tiempo, que lo hagamos secretamente. Si vas a apoyar a alguien, hazlo secretamente. Y Dios dice, se encargará de recompensártelo en público. Dios se encargará de recompensar la obra que hagas, porque así dice el versículo 4 de este Evangelio de San Mateo 6. Para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve en secreto, Él te recompensará en público. El bien que haga usted en la obra de Dios, el bien que hagan jovencitos, el bien que hagan hermanos adolescentes,
es para la gloria y honra de Dios. Ya que todo lo que hagamos edifica la obra de Dios, edifica la iglesia del Señor. No olvidemos que Dios nos ha dado dones de las cuales tenemos que echar mano de ellas para que nosotros demos lo mejor de nuestras vidas. Que nuestro actuar, hermanos, sea como la de un soldado de Jesucristo. Segunda Timoteo capítulo 2, versículos 3 y 4. ¿Alguien le quiere dar lectura, hermanos? Por favor. Segunda Timoteo 2, 3 y 4. Dice la palabra de nuestro Dios: tú pues sufre trabajos como fiel soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se embaraza en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Gracias, hermanos. Fíjense que nuestro actuar debe ser como la de un soldado. Un soldado, hermanos, que por ningún lado se distraiga. Un buen soldado que milita, dice, no se embaraza en los negocios de la vida, de esta vida. Es decir, que nadie le impida, que nadie le estorbe, que nadie le ponga dificultades para servir a Dios. Si a veces hay personas que obstaculizan nuestra vida cristiana o tratan de estorbar nuestro buen caminar en el Señor, no se dejen. Imagínense un soldado que va a la guerra, se distrae y le puede tocar una bala y ahí queda y nunca más se sabrá de él. Por eso un soldado debe de estar alerta. No sé si ustedes han ido, por ejemplo, al centro histórico cuando izan la bandera o cuando arrean la bandera, es decir, cuando la ponen y la quitan. No sé quiénes han tenido la oportunidad y los soldados, pero van derechitos sin distraerse, porque pobre de aquel que se distrae, echa a perder a todos sus compañeros y es un castigo y reciben un castigo seguro, hermanos. Así Dios quiere de cada uno de nosotros, que nadie nos distraiga, que nadie nos ponga obstáculos en nuestras vidas. Y si alguien lo pone, nosotros tenemos que ser fieles soldados de Jesucristo. Tenemos que estar dispuestos a mirar solamente al Señor Jesucristo. En la iglesia siempre va a haber hermanos que nos traten de amedrentar, de hacernos sentir mal, y de tal manera que muchas veces nos distraemos y dejamos de asistir a la iglesia, nos apartamos de Dios y Dios no tiene la culpa. Por eso tengo que aprender a ser un buen soldado, que siempre su mirada es hacia adelante y no ver hacia atrás, hermanos. Aunque también cabe mencionar que nadie recibe una corona sin haber trabajado antes. Vean el versículo 5 de 2 Timoteo 2. Dice así la palabra de Dios, el versículo 5. Y aún también el que lidia no es coronado, sino lidiare legítimamente. ¿Sí? El labrador, para recibir los frutos, es menester que trabaje primero. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Nadie recibe una corona sin haber trabajado. Tal como un soldado va combatiendo todos los males que se le pongan enfrente, los va quitando con la ayuda de la palabra de Dios, con la ayuda de la oración, con la ayuda de los hermanos, con la ayuda de la asistencia a la casa de Dios. Eso nos va a ayudar, ¿qué? A ser buenos combatientes. Y entonces estaremos dando una calidad de servicio a Dios. Así debe ser cada uno de nosotros. Quitemos todas aquellas cosas, hermanos, que nos impide servir al Señor. No permitamos que el rencor, que los resentimientos,
se arraiguen en nuestras vidas, porque muchas veces los sentimientos, el rencor nos alejan de Dios y nos volvemos apáticos, nos volvemos, digamos, hasta en cierta forma amargados. Y Dios no quiere cristianos amargados, no quiere cristianos apáticos. Dios quiere un cristiano que dé testimonio de que está viviendo su vida cristiana. La palabra de Dios es muy importante en nuestras vidas. La calidad que nosotros demos. ¿Quiénes de ustedes no les gusta, por ejemplo, a los jóvenes o usted, hermano adulto, la mejor comida, la ropa de marca? ¿Quién no les gusta? ¿Quién no les gusta las cosas de calidad? Todos nos gusta, pero tiene su precio. También ser calidad, ser cristianos de calidad tiene su precio. ¿Por qué? Porque tienen que dejar muchas cosas en sus vidas para servir a Dios. Los jóvenes tienen que dejar de ir y convivir con los amigos o de no salir en domingo. Tienen que aprender a decirles a sus compañeros que ustedes son cristianos, que somos familia cristiana. Mi hija luego le invitaban a los domingos digamos, a salir, hasta que ella les dijo, soy cristiana, a sus compañeros. Entonces ya saben que los domingos ella no puede salir. ¿Por qué? Porque está en su iglesia. Algo que me quedó muy, muy, muy grabado, hermanos. Nosotros en la iglesia teníamos un hermano que él era invidente. El hermano, con toda y digamos esa deficiencia que tenía porque él no veía, pero nos enseñaba grandes lecciones de vida, porque era el hermano que llegaba puntual a la iglesia y era invidente. Eran las 9:30, él ya estaba y el culto comenzaba a las 10, él siempre ya estaba esperando que se abriera el templo. Él no veía, vivía lejos. Yo no entiendo cómo viajaba, pero él estaba siempre temprano en la casa de Dios. Y siempre llevaba su Biblia de braille y con los dedos empezaba a buscar las lecturas bíblicas. Él ya partió, ya está con el Señor, pero nos dejó una gran lección de que no hay obstáculos para dar lo mejor de nuestras vidas. Después de su muerte, él nos dejó, yo supe la historia de cuando él empezó a quedar, digamos, ciego. Él empezó a los 16 años y murió a los 67 años. Y era el hermano más fiel que estaba en la iglesia, el más puntual que estaba en la iglesia. Y no veía. Era un indigente porque vivía en las calles. Él no había crecido dentro de un hogar. Había crecido, digamos, en un orfanato. Había crecido en un lugar donde, digamos, aprendían en una escuela de ciegos. Y recuerdo que en tiempos de la pandemia, cuando empezó la pandemia, que se cerraron los templos, recuerdo muy bien que el 5 de abril se cerró el templo y él no fue a la iglesia. Y todos estábamos preocupados porque el templo se iba a cerrar y si él iba a ir, pues no iba a saber nada. Entonces, terminando el culto, uno de los hermanos me llevó a su casa y fuimos a verlo para que ya no fuera porque iba a estar cerrado el templo. Y no lo encontramos. El hermano nunca faltaba a la iglesia, solamente llegaba a faltar cuando estaba enfermo. Pero siempre estaba en la iglesia. Y esa ocasión faltó y no lo encontramos. Y todo el mundo nos preocupábamos porque estaba empezando la pandemia y si el hermano llegaba a morir en las calles, ustedes saben cómo se puso la situación en tiempos de pandemia, hermanos. Y nos preocupaba si el hermano pudiera quedar en algún lugar.
pero gracias a Dios, Dios sabe hacer las cosas perfectamente. Ese domingo no lo encontramos y en media semana, era un día miércoles, que me llaman y me dicen el hermano que había muerto. Para el domingo que nosotros habíamos ido, el hermano ya había muerto. Él vivía solo, él estaba lejos de sus hermanas. Él nunca le gustó que lo visitaran en su casa. Nosotros llegamos a ir porque pues él confiaba en nosotros, pero no cualquier persona entraba en la casa de este hermano. Y a mí me llaman que había muerto, lo habían encontrado, y eso lo encontraron porque el cuerpo ya apestaba. No sabemos cuántos días tenía de haber él muerto. Lo cierto es que murió de un infarto y murió dentro de su casa. Y entonces el hermano Rodolfo Espíndola, que todavía vivía en ese tiempo, él y su servidora fuimos y realizamos el culto en la calle porque su casa olía mal porque él había muerto, tenía días de que había muerto allí. Y su hermana lo había encontrado, no sé si 5 días después, ya muerto. Y eso porque le dijeron los vecinos que olía mal. A lo que voy, hermanos, es que Dios siempre cuida de los suyos. Aun cuando haya tenido ese tipo de muerte, él sirvió al Señor hasta los últimos momentos de su vida. Y no veía como ustedes jóvenes, como ustedes adolescentes, no veía. Pero amaba a Dios. Nosotros tenemos la bendición de ver, de caminar bien, de tener nuestras manos. A lo mejor no es no gozar de una buena salud, pero pues estamos de pie. Y a veces no queremos dar lo mejor de nuestras vidas, cuando Dios está pidiendo lo mejor de nosotros. Y yo les invito, hermanos, a que nos esforcemos por darle lo mejor a Dios. Que esta tecnología, que este cambio que vino tan drásticamente ahora en tiempos de pandemia, todo cambió, hermanos. Que no nos volvamos perezosos, que no nos volvamos indiferentes. Dios está pidiendo de cada uno de nosotros. Y ojalá que puedan decir como Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Le dijo al pueblo, busquen ustedes, tomen su decisión ustedes, si sirven a Dios o no sirven, pero yo y mi casa serviremos a Dios. A lo mejor no toda la familia va a servir a Dios, pero que nosotros sirvamos al Señor y le demos lo mejor de nuestras vidas, hermanos. No hay obstáculo para servir al Señor. Este hermano tenía obstáculos porque no veía. Sin embargo, siempre cargaba su Biblia de braille. Una Biblia tan grande, hermanos, pero siempre cargaba su Biblia. Él se había memorizado las calles aledañas de su casa. Cuando la primera vez me invitó a su casa, me dijo, vamos a pasar la calle fulana, sutana, perengana, y me describió santa y señas de las calles. Fíjense, ni yo conozco las calles aledañas de mi casa, con eso les digo. Pero él las conocía perfectamente y la verdad me quedé maravillado. Un hombre que no ve, con tanta, digamos, discapacidades que tenía, pero ¿cómo sabía? Y nosotros que tenemos la bendición de ver y de memorizar, de leer, no lo hacemos, hermanos. Yo les invito en esta noche a que demos lo mejor de nuestras vidas, que seamos cristianos de calidad, que seamos servidores de calidad. Si alguno de ustedes está ocupando un lugar en la iglesia, hagan lo mejor posible. Si les toca dirigir, lleguen temprano y den lo mejor posible, no para vanagloria de los hombres, siempre pensando que es para la honra y gloria de Dios. Dios les bendiga en esta noche, hermanos. Amén.
Damos gracias a nuestro Dios, amados hermanos, por la exposición de su palabra en esta hora. Que el Señor le bendiga, hermana misionera Lidia Hernández, juntamente con su familia, por enseñarnos la palabra de nuestro Dios. Continuamos en este culto, hermanos, y vamos a cantar con mucho gozo las estrofas del himno número 276. Yo quiero ser cual mi Jesús. Ofrendas. Invitamos a nuestro hermano Daniel Rivero, haga la colecta de las mismas. Porque Dios ama al dador alegre. Amén. Gracias te damos, Señor, por tu inmenso amor, porque en ese inmenso amor nos permitiste tener a todos una madre, a todos un padre. Gracias, Padre, porque a algunos permitiste que fueran cristianos durante toda su vida y nos hubieran criado en ese hogar cristiano y nos diste la dicha, felicidad y bendición de no haber oído peleas, gritos, insultos, ni ver manos ajenas. Este día te damos la gracia porque nos permites estar en tu casa para agradecerte, para terminar los cultos de esta semana del hogar, principalmente formado un hogar por una madre, por un padre y a veces algunos hijos, algunos abuelos, algunos tíos, sobrinos, algunos
otros más, pero sobre todo formado por una pareja que tú has seleccionado. Gracias, Padre, porque nos permites estar aquí, porque nos das un sustento, porque permites que con una parte de ese sustento nosotros te alabemos. Dirige las manos que la han de administrar, permite que sea usado conforme a tu voluntad y para el engrandecimiento de tu obra y expansión de tu palabra. Pues esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que nos amó a tal manera de morir por nosotros en la cruz. Amén. Amén. Damos gracias a nuestro Dios en esta hora porque nos permitió en esta semana tener estos cultos de la Semana del Hogar Cristiano, desde el día lunes hasta el viernes. Agradecemos a todas las organizaciones que estuvieron al frente. Agradecemos y damos gracias a Dios porque los oradores tuvieron la disposición de enseñarnos, de compartir la palabra de nuestro Dios. Y les seguimos invitando, hermanos, bueno, especialmente el día de hoy, a nuestra hermana misionera Lidia Hernández. Gracias, hermana, y que reiteramos, el Señor les siga bendiciendo. Y le hacemos la invitación para que el próximo domingo, si el Señor nos permite la vida, concluyamos con esta Semana del Hogar Cristiano, con el tema La decisión personal de servir a Dios. La dirección del culto estará a cargo del grupo femenil de la congregación. También, hermanos, les seguimos invitando para que el día sábado, creo que ya las mamás recibimos llamadas telefónicas, ¿verdad? Reiterándonos la invitación, el día de mañana a las 2 de la tarde para estar aquí en el Salón Social y celebrar el Día de las Madres. La escuela dominical, no, los jóvenes organizan. Sí. Los jóvenes organizan, entonces, bueno, toda la congregación organiza, hermanas, mamás, estemos presentes para participar de esta actividad que con mucho cariño pues se ha estado organizando. Y les invitamos también para que el próximo domingo a las 9:45 estemos en el círculo de oración, estemos en la escuela dominical, participemos en el culto de adoración y en cultos y los devocionales del esfuerzo cristiano. Creo que no hay más, ¿sabes? Bueno, pues gracias, hermanos, a Dios por su presencia y vamos a despedir entonces de la casa de nuestro Dios con una oración final que estará a cargo de nuestro hermano pastor, presbítero Marcelino Padilla. Una oración final, la bendición apostólica y la doxología 33, gloria al Padre. Oramos, hermanos. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, porque nos permites aprender el cómo llevar nuestro hogar, el hogar que por tu gracia es cristiano, y también cómo servirte, Señor, de la mejor manera. Padre nuestro, imploramos que nos perdones porque al estudiar, al escuchar, Señor, cada tema, nos damos cuenta que adolecemos de muchas cosas, pero por ello clamamos, Señor, para que tú nos bendigas y esas cosas que debemos llevar a cabo en nuestro hogar, tú permitas que tu Espíritu Santo doblegue nuestros corazones, Señor, tanto de los padres como de los hijos, tanto de mis hermanos que aunque no tienen hijos, pero son un hogar, Señor, y te rogamos que tu Espíritu Santo nos guarde, nos dirija en este mundo terrible de maldad, de pecado, porque tu palabra santa nos enseña que aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Gracias, Padre, por tu amor, por enseñarnos lo que tú quieres. Bendice también, Señor, en este día
a nuestras hermanas que tienen el privilegio de ser madres. Que tu Espíritu Santo les bendiga grandemente. Sabemos que los cristianos no solamente les celebramos o las recordamos, o Señor, como la mujer temerosa de Proverbios 31, no solamente este día les reconocemos, sino siempre, porque por tu gracia, Señor, reconocemos el trabajo, el amor hacia ti, hacia los hijos. Y Padre, te rogamos la bendición especial para ellas, a las hermanas que están enfermas, a las que están pasando por momentos difíciles, a nuestras hermanas que lloran o derraman lágrimas, Señor, por sus hijos, porque tu gracia y Espíritu Santo les consuele y les bendiga grandemente. Despídenos en paz, Señor, con tu bendición, implorando que en cada hogar aquí representado tu paz y tu bendición y tu gracia no falten. Señor, te rogamos estas cosas en el nombre glorioso de Jesucristo, tu amado Hijo, nuestro bendito Señor y Salvador. Amén. Amén. Y ahora, mis amados hermanos, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, nuestro buen Padre Celestial, y la participación de su Santo y Divino Espíritu, sea con todos vosotros, ahora y siempre. Amén. Amén.